Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Podcast de Metal. Soy Abraham Ibáñez, soy periodista, encantado siempre de seguir a través de este contenido, llevándoles información interesante, propuestas que encontramos de pronto en conversas con amigos o por ahí, que revisamos redes o estamos escuchando algún álbum o de pronto alguna canción, en fin. Todo esto nos lleva siempre a este análisis y a esta propuesta de responder estas interrogantes del por qué. Y en esta edición vamos a desarrollar el tema de por qué no se escucha metal en las radios del Perú. Hay una explicación. Hay un análisis que hemos desarrollado respecto a este tema. Hemos consultado con algunos amigos músicos que también son metaleros, o también los mismos fans metaleros. Hemos tenido varios días de análisis respecto a este tema que planteamos aquí a través de este contenido. Y no te olvides de suscribirte a este canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subimos videos. Hace poco hemos estado con esta conversa en exclusiva con Milo Possessor, una tremenda conversa, ex integrante de esta banda de death metal peruano Anal Vomit. La puedes ver, aquí también está en el canal. Y así estamos subiendo contenido periódicamente para entrar a encontrar respuestas de estos sucesos que nos involucra como metaleros, así que vamos a primero dar una data y después vamos a ir con el análisis. Según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Perú hay 6.446 estaciones de radio, de las cuales las emisoras de tipo comercial son 4.435. Le siguen las educativas con 1.169 y las comunitarias 63. En ninguna de estas se escucha metal, ¿no? Eso es lo realmente alucinante. Solo en 2023 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó 249 nuevas estaciones de radio en el Perú. Además, según esta data, en las regiones con más estaciones de radio son Cusco con 509, Cajamarca con 466, Ancash con 412 y Lima con 396. Y bueno, la pregunta vuelve, ¿no? ¿En alguna de estas radios tú has escuchado metal? ¡No! ¡Maldición! Y esto llama muchísimo la atención porque hay una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que hace la pregunta ¿qué tipo de música más se escucha en el Perú? Y la respuesta es que el 40% de los peruanos escucha entre salsa y cumbia. Y solo el 10% escucha rock y sus derivados, es decir, ahí está el metal, el reggae, el hardcore, el punk y demás géneros musicales que escuchamos en el Perú. Y esto también se entiende justamente por factores educativos, factores culturales, y ahí podemos encontrar sucesos, por ejemplo, en algún momento me parece fue el año 2013 o 2012, que Lady Gaga, esta artista pop mundial, llegó al Perú. Ella se presentaba en el Estadio de San Marcos, en Lima, Perú. Pero ese mismo día, en el Estadio Nacional de Lima, Perú, había un festival de salsa. El peruano, sobre todo el limeño, es muy salsero, sobre todo la gente del Callao es muy salsera. Tengo gratos recuerdos, yo que viví algunos meses en Ciudad del Pescador, así que sí, la gente es muy salsera. Por lo tanto, aquel día que se presentaba un artista de talla mundial como Lady Gaga y ese mismo día había un festival de salsa, el Estadio Nacional estaba lleno y el concierto de Lady Gaga estaba vacío. Claro, las entradas estaban un poco más caras, pero en definitiva fue una muestra de cómo la cultura peruana prevalece ante algunos fenómenos, en algunos casos, ¿no? Y eso que estamos comparando a un artista pop, no vamos a comparar con artistas de metal o de rock, porque ahí sí la salsa o la cumbia, como se dice, le sacan el ancho, lo despedazan musicalmente, ¿no? En el sentido de audiencia. Ojo, ¿no? No estamos menospreciando el género como tal, sino audiencia, de público. Entonces sí es una huevada, pues, ¿no? Para aquellos que nos gusta el metal, encontrar este tipo de sucesos en el que lamentablemente incluso festivales de metal que se han desarrollado en el Perú no han sido sostenibles. Podemos mencionar el Lima Metal Fest, Perú Death Fest
Y paramos de contar, ¿no? Porque no hay más festivales de metal que sean sostenibles y que tengan un público constante, seguido, y que asistan y que compren las preventas, y que esto pueda generar un negocio rentable para el promotor u organizador, y además también para los metaleros en sí. Porque claro, sí hemos podido ver muchas bandas de metal en el Perú, pero cuando algunas vuelven a girar, ya no consideran el Perú, y otras todavía no vienen. Entonces ahí es donde nos seguimos quedando con las ganas y optamos pues por irnos a otros países a ver estos festivales de metal, que hay cifras también para comparar un poco con otros países de la región, hablando específicamente de Sudamérica. Y otro aspecto que hay que considerar es este rollo del estigma. Pues no eres metalero, te gusta el metal, te vistes de negro, tienes el cabello largo, usas tatuajes, piercing, no sé, eres satánico, haces pacto con el diablo. O sea, siempre esa ignorancia. ¡Hostias! ¡Animales! ¡Burros! ¡Ignorantes! Todavía eso se da, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en mi caso, yo que tengo 44 años, escucho música metal desde los 14 años. Entonces, sigue la gente preguntando lo mismo. Cuando conozco a alguien que no suele estar involucrada con el metal, preguntan lo mismo. Entonces, ya, bueno, uno se acostumbra y todo bien, no hay lío. Pero aquí viene el factor que incluso la pregunta es así, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? El metal no se difunde en las radios porque es música demoníaca o satánica. Pero si se empezaría a difundir más metal en la radio, el oído de las personas se acostumbraría a esos sonidos porque todo el tiempo lo rotan en la radio. Entonces, ¿eso qué permitiría? Atraer más público, atraer más clientes, atraer más empresas y evidentemente los medios de comunicación. Si empiezan a difundir esa música, van a generar clientes. Van a generar que esos oyentes consuman los productos de sus anunciantes, por lo tanto esos anunciantes van a invertir en esas radios y esas radios van a ganar. Así es el negocio. Pero claro, nadie quiere arriesgar, pues, ¿no? Los medios de comunicación ya tienen una zona de confort, ya tienen una programación establecida, rotan la misma música. ¡Fuego, fuego! ¡Shushi, llama a los bomberos! Las radios rock, entonces es ahí donde se evidencia este suceso. ¡Ah, Tangana! Aquí en el Perú hay 69 radios de contenido de rock. En ninguna, ustedes díganme, de las regiones que viven en el Perú, ¿han escuchado alguna vez metal? En la actualidad, hablo de la actualidad. Entonces, si hay 69 radios de rock en el Perú y ninguna apuesta por el metal, claro, tienes a la cumbia, que es una industria, que es un negocio, que es muy rentable, que la mayoría escucha. ¿Por qué? Porque se difunde en la radio. Si cualquier género musical se empieza a difundir más en la radio, entonces entra por aquí, se graba y ahí está el negocio. No quieren apostar. Bueno, así son, ¿no? Entonces, esto movería turismo, gastronomía, hotelería y otros aspectos, porque si hay festivales, evidentemente, viene gente de otros lados y eso genera este movimiento comercial. Pero no están apuntando a eso, no están mirando eso, no quieren arriesgar a eso. Los que manejan medios de comunicación, y en mis más de 20 años como periodista, trabajando en medios de comunicación, incluso medios nacionales, consorcios de radios nacionales, no apuestan, no tienen esa visión de ir a ese mercado, porque no van a arriesgar, y así piensan los empresarios de las radios peruanas. Y esto me recuerda a que siempre se lo digo a los amigos, o se lo recuerdo a algunas personas del entorno, es que entre 1995 a más o menos 2001, 2002, hubo una radio en la ciudad en la que vivo, en el norte del Perú, en Chiclayo, una radio que se llamaba Estéreo Norte. En esa radio, los sábados había un programa de metal. Yo tenía aproximadamente 15, 16 años y en la radio de FM, en el 93.3, escuchaba metal. Ahí descubrí, aprendí bandas de metal que nunca en mi vida había escuchado. Y gracias a esa radio, a ese programa de radio que se llamaba Insomnio Sin Esquemas, pasaban música metal. Ahí descubrí Unleash,
Ahí descubrí White Zombie, ahí descubrí otras bandas más. Y claro, por los amigos ya había escuchado Iron Maiden, ya había escuchado pues DSI, Cannibal Corpse, etcétera, etcétera. Pero con estos amigos decíamos, hay que escuchar la radio. Y con estos amigos nos tomamos un trago afuera de mi casa, ponía mi radio grabadora y escuchando la radio bebíamos unos tragos y escuchábamos metal. Ese era nuestro fin de semana de adolescentes. Gracias a esa radio. Muchos años después, esa radio ahora pertenece a la orquesta de cumbia más popular del Perú. Visionario ese cojudo. Ellos, como son una gran empresa, compraron esa frecuencia y ahí pasan su música. Entonces, no sé si decir que esto fue una involución, porque se supone que pasan los años con el internet, con las redes, esto debería abrir más la cabeza de la gente, pero no es así. En el Perú no se da este suceso que con el paso del tiempo debería haber la posibilidad de escuchar este tipo de música. Incluso encontré un meme por ahí en el que decía que cuando hay reuniones familiares, a los que escuchamos metal nos dicen que nosotros somos cerrados con nuestra música. Sin embargo, nunca nos preguntan qué queremos escuchar. Nunca nos dicen, oye, pon tu playlist para escuchar la música. ¿Por qué? Porque ellos, el entorno familiar, siempre decide cuál es la música que van a colocar. Y esa es la música que todos escuchan, por lo tanto, ellos deciden. Entonces, ¿quiénes son cerrados? ¿Ellos o nosotros? Porque a nosotros no nos abren la puerta para decir, oye, ¿qué banda de metal escuchan? Nadie tiene esa voluntad. De repente alguien en la familia sí, pero en otros casos no. Así que es sucesos reales que ocurren en el Perú. Solo para comparar un poco con nuestros vecinos en Chile. En ese país se registran 2.500 radios de carácter comercial y comunitarias, de las cuales 45 son radios rock, y su población es de 20 millones de habitantes. Y no nos debe sorprender que Chile es el país de Sudamérica con más bandas de metal, con un aproximado de 113 grupos por cada millón de habitantes, según el sitio web Encyclopedium Metallum, que es la página especializada con el más completo registro de agrupaciones metaleras en el mundo. Y para comparar, por ejemplo, en el segundo lugar de esta región de Sudamérica estaba ocupada por Uruguay con 58 y en el tercer lugar Argentina con 47. Mientras que en los últimos lugares está Bolivia y Perú con entre 15 a 13 grupos de metal por millón de habitantes. Bueno, esta no es la tabla de posiciones de las clasificatorias al Mundial, ¿eh? Que Perú está al final, ¿no? Es una realidad, ¿no? Así tenemos el Perú. Por eso mismo es que es bien complicado y tienen que haber pues los autogestionarios, tienen que ver todos estos tanto creadores de contenido como promotores independientes y gente pues que le gusta el metal e invierte en hacer de repente un concierto. Claro, en algunas condiciones a veces muy precarias, pero en otras que son muy buenas, gente que incluso son músicos que organizan conciertos de metal y saben cuál es básicamente el sonido que se necesita, bien por ello. Pero si todo esto se difundiera en la radio, en verdad sería otro el escenario. Y otro de los aspectos que las personas que consulté decían del por qué esta música metal no es difundida en los medios de comunicación, en la radio específicamente, porque el metal es un género que te hace pensar, cuestionar y razonar, porque te da un mensaje de análisis, un mensaje de conjeturas, un mensaje de la realidad que vive el mundo y te dice que debes luchar en algunos casos por tus derechos y tienes que salir a la calle, en algunos casos muy parecido al rollo punk, pero así es, ¿no? El metal también te lo dice, ¿no? Debes ser un guerrero, que tienes que luchar por tus objetivos, que nada te puede detener, que vas a salir hacia adelante, un mensaje de autoayuda. Claro, que te hace pensar y cuestionar. Y te hace, no sé, pues como bandas X que te presentan escenarios que te hablan pues de sucesos medievales o conflictos bélicos
o quizás hasta teorías medio conspiranoicas, pero ahí está el metal que te hace reflexionar. Y esto no es bien visto por países subdesarrollados como el Perú, en donde, bueno, tenemos esta realidad. Así que esta es la explicación del por qué no se pasa metal en las radios del Perú. Y que, en verdad, a pesar de ello, siempre hay gente de puta madre que está luchando por esto porque le gusta y tiene pues todas las agallas y todos los huevos de hacerlo y para adelante. Porque sí, en verdad, esto hay que hacer, ¿no? Ante la adversidad siempre viene una oportunidad y eso es lo que los peruanos, batalladores, luchadores, siempre estamos en esto, en el metal, yendo por este camino. Es bien interesante este tema. Que conversaba con estos amigos y que me planteaban sus ideas, entonces aquí lo transmitimos hacia ustedes, lo compartimos para que esto también les sirva para entender del por qué justamente en el Perú no se dan estos casos y no se da esta posibilidad de que el metal tenga tribunas abiertas en las radios. Ahí está la explicación, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tenía 19, 20 años, empecé a estudiar comunicaciones y tuve un profesor muy buena onda que me dio la oportunidad en ese momento de hacer mis prácticas en una radio, en esta radio Estéreo Norte, que yo de adolescente era oyente, después me convertí en un trabajador más. En ese momento yo solo pasaba música, no era locutor ni desarrollaba nada, ¿no? Era un estudiante, entonces aprendí mucho ahí. Y me di cuenta del por qué justamente había música restringida, que no se podía no sonar en la radio justamente por estas estridencias, algunas guitarras que eran un poco pesadas y básicamente esa era una radio rock and pop, ¿no? Así que esta es la explicación. Espero que les sirva como herramienta para entender estos sucesos y que esto no nos lleve pues a sentirnos derrotados, sino al contrario, como la música metalera nos dice, hay que seguir para adelante, hay que seguir siempre con el brazo hacia arriba y la fuerza, la energía que nos da el metal para seguir construyendo escena, más allá siempre de las discrepancias o del hate que es normal y de las reacciones normales que hay, seguimos siempre siendo parte de ello. Compartan este contenido, suscríbanse a este canal. Estamos siempre subiendo más temas que sé que a ustedes les interesan, así que mil gracias por ver este programa. Esto fue Podcast de Metal. Soy Abraham Ibáñez, soy periodista. Hasta la próxima.